en los alimentos entre el 10 y el 30% en lo general, o así lo estuvieron comunicando. Una cuestión económica, ¿no? Lo que estoy planteando, que nos afecta a todos. ¿Y quién mejor para hablar de economía que nuestro queridísimo columnista económico Alejandro Otero? Hola Alejandro, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien, en realidad preocupados, porque si ya está difícil con el pan a 50, no quiero ver lo que me va a costar pasar por la panadería, sentir el olor y saber que está a 90 el kilo de pan. No, y además recién comentábamos afuera que está la información que en Wall Street estuvieron hablando de Cristina. Dijeron, viste, si vuelve Cristina me parece que va a tener que subir un poquito más el dólar en Argentina. Estaban comentando eso en las oficinas de Wall Street. A ver, más allá de las bromas, lo cierto es que, lo hemos dicho muchas veces, reiterémoslo una vez más, que esta subida tremenda del dólar, del tipo de cambio, en el entorno de los 40 pesos por unidad, es un problema porque tiene efectos concretos sobre la vida cotidiana, y uno de ellos es que se traslada más temprano que tarde a los precios de los consumos básicos, como son los servicios de tarifas, como son el gas, la electricidad, como son, por otro lado, los alimentos o también el combustible. De manera que todos los consumos esenciales se ven afectados más temprano que tarde, porque este incremento del valor del dólar se traslada empujando hacia arriba los precios. ¿Y cuál es el problema? El problema es que los precios de las cuestiones que todos consumimos están dolarizados, pero los salarios no. Los salarios siguen en pesos, entonces ahí es donde se produce la diferencia. E incluso es muy interesante hacer notar, voy a decir esto con mucha ironía, pero también con mucha tristeza, que en el plan que le llevan al Fondo Monetario para renegociar a partir del incumplimiento temprano de la primera meta del programa anterior, es decir, un programa al anterior que nació muerto, y ahora se está tratando de renegociar un nuevo programa para viabilizar lo que estaba prometido de los fondos e incrementar el aporte de dólares. Se plantea como una medida muy importante el restablecimiento de un impuesto a las exportaciones. Es en pesos, entonces es muy gracioso, porque fíjese lo que pasa. A los exportadores que tienen ingresos en dólares le cobran impuestos en pesos, que en la medida que el dólar sube se les vuelve cada vez más barato. En cambio, a los que tenemos ingresos en pesos, los asalariados, los jubilados, los pensionados, los que tienen algún tipo de subsidio, nos cobran precios en dólares. Es decir, que en la medida que sube el dólar, cada vez se nos hace más costoso. Es una cosa realmente demencial, que si no fuera que es muy triste, da para reírse, ¿no? Y en realidad, más que triste, es dolorosa, ¿no? Uno igual un poco se ríe igual porque siente que está viviendo como esta parodia de la realidad, como esta escena ya al límite de pasarlo, bizarro, poco verosímil, podríamos decir, poco creíble, pero que estamos viviendo. Entonces, si se pone a verlo de ese lado, bueno, hasta se ríe. Ahora, cuando llega el momento de empezar a pagar y a desembolsar y ir encima a ver el recibo de sueldo y ver que está igual que el mes pasado, ahí es cuando duele. Absolutamente duele mucho, y va a doler cada vez más, porque tenemos que decirlo, más allá de las promesas del presidente y sus ministros, recordemos esa frase de lo peor ya pasó. El problema es que lo peor está por llegar. Lo peor todavía no pasó y estamos en una situación muy muy complicada que no tiene, insisto, buenos resultados previsibles. No hay ningún cambio en materia de política económica. Ayer el ministro de Economía, Duhovne, decía dos cosas que, no, cuando uno las junta dice caramba. Decía que por un lado reconocía que estábamos en recesión, es decir, que la economía está frenada, que la economía está parada, y además retrocede,
Decía, por un lado, eso, y por otro lado decía que la gente percibe y los agentes económicos están observando que cada vez estamos mejor, que los resultados fiscales son cada vez mejor. Si uno suma o junta una cosa con la otra, quiere decir que la recesión es parte de la solución, y esta es la verdad de la política económica de este gobierno. Este gobierno tiene como, entre comillas, solución a los males que ha generado la recesión, el enfriamiento de la economía, la caída de los salarios, el mayor nivel de desempleo, el menor nivel de producción. Eso lo considera una solución a los problemas que se manifiestan en el mercado financiero. Claro, si la economía se para, no hay más problemas económicos, ¿verdad? De la misma manera que si el paciente se muere, no hay más problemas de salud. Ahora, el costo de esa solución es realmente horroroso y no deseable. Como la realidad se comporta de una manera bastante más razonable que las estimaciones de algunos funcionarios y las políticas demenciales de algunos gobiernos, seguramente las cosas no sucedan, y este programa, que todavía no terminó de acordarse con el Fondo Monetario, seguramente tenga el mismo destino de fracaso o de incumplimiento que han tenido los anteriores, porque, insisto, lo hemos dicho muchas veces, reiterémoslo una vez más, no hay ninguna solución real posible a los problemas económicos y sociales de la Argentina si la economía no crece. Con la economía en estado de parálisis o de retroceso, cualquier solución que pueda ofrecerse es ficticia o ilusoria. No hace falta ser economista para esto. Si alguien le dice a otra persona que está muy bien lo que está pasando porque la economía no crece, el empleo tampoco, la producción y las ventas tampoco, y lo único que crecen son los precios, no hace falta ser un economista para decir, o este me está tomando el pelo, o me está tomando por salame, o es un idiota o un cínico, porque lo único que puede beneficiar a la población es que la economía crezca, que crezca el empleo, que bajen los precios, que haya más producción y que haya más venta, ¿verdad? No hace falta ser economista para poder considerar esto, que es de puro y total sentido común. Vuelvo, si el ministro dice que las cosas van bien y que la economía está en recesión, me parece que tenemos todo el derecho de decir que este ministro nos está tomando el pelo o nos está subestimando en nuestra inteligencia. Uh-huh. Ministro que es ministro por descarte, porque Macri para este momento quiso elegir a Melconian y Melconian le dijo que no. Finalmente viajó a Washington Duhovne y no consiguió este adelanto que quería el gobierno, ¿no? Y si era el único plan, estamos al horno, ¿Ale o no? Bueno, hay que ver, la cuestión se está negociando. Yo diría que lo más importante son las declaraciones de Trump, ¿no? Sí. El Fondo Monetario, como sabemos, es un instrumento, una agencia, un organismo muy fuertemente influenciable por la voluntad política, en particular del Tesoro americano y, por supuesto, del presidente. Sí. Y Trump rápidamente hizo saber que había hablado días pasados con Macri, que confiaba en el liderazgo del presidente para sortear este momento difícil y que estaba convencido de que se iba a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario y que ese acuerdo iba a ser beneficioso para la Argentina. ¿Y cuál es la intención de Trump, digamos? ¿O con qué se vería beneficiado? Porque sabemos que Estados Unidos no hace nada si no va a obtener un rédito. Desconozco, supongo, me parece que a los intereses de Estados Unidos el gobierno de Macri es funcional, ¿verdad? Sí. A ver, hay una disputa en este momento muy importante en el mundo, sí, que condiciona a todos los desenvolvimientos económicos de todas las economías de mercado, que es la disputa comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? Esa disputa comercial, o mejor, esa disputa que se manifiesta de momento en términos comerciales, es una disputa que tiene que ver con el liderazgo o la hegemonía en el concierto de las naciones, es decir, todos sabemos que Estados Unidos es una potencia descendente como tal y China es una potencia emergente y ascendente. Estamos en el momento de la disputa de quién va a terminar de ocupar el liderazgo, y todas las economías nacionales, es muy fuerte esto enmarcado en Alemania, pero también en la Argentina, están de alguna manera transitando esta disputa.
China y Estados Unidos disputan cada mercado palmo a palmo, y Estados Unidos busca preservar y ampliar en la medida de lo posible los espacios que tiene la economía argentina, y en ese sentido me parece que el gobierno de Macri es funcional a esos intereses, dicho de otro modo, en la medida en que le asegure mayor presencia a la economía, a los intereses y los capitales americanos, y menor presencia a los de origen chino. Me parece que eso es lo que está por detrás de estos acuerdos, lo cual quiere decir en concreto la participación de Estados Unidos en Vaca Muerta, la participación de Estados Unidos en la extracción de los recursos naturales y la apropiación de los activos en la economía argentina. En concreto, de eso es lo que se trata, ¿verdad? Y porque uno ve esto como una cadena, ¿no? Como si fuera una avalancha que va cayendo ahí de la cordillera, por así decirlo, y que se va haciendo cada vez más grande y cada vez más peligrosa y tiene más posibilidades de ir aplastando a mayor gente en el camino, y que aparte se empezó siendo una cosa, vamos a decir, chiquita, un pequeño movimiento. Hoy vemos que se está volviendo muy grande esta bola de nieve, por así decirlo, ya que vamos a jugar con estos temas del clima como hace el gobierno. ¿Cómo se puede frenar esto? Porque si siguen teniendo estas, como hablamos siempre, estas políticas que hacen cualquier cosa menos fomentar el crecimiento económico de nuestro país, ¿cómo se le puede poner un freno, no ya tanto desde el lado del, en este caso, el Poder Ejecutivo del Estado, que es el gobierno, sino desde el lado del pueblo? Bueno, eso nos remite a la discusión política, ¿no? Y entonces ahí, en la medida en que surjan las manifestaciones de descontento, de desagrado y de rechazo a estas políticas, y haya otras expresiones políticas que se comprometan con los intereses de la mayoría y rumben la política económica en otro sentido, entonces las cosas van a cambiar. Mientras el descontento, que es importante, y el rechazo, que es importante, no logre constituirse como alternativa política, bueno, en ese sentido el gobierno la tiene relativamente fácil, por más temblores que haya sobre la gobernabilidad, por más incremento que haya de la conflictividad social. Si ese descontento, insisto, no se transforma en alternativa política, bueno, el gobierno tiene posibilidades de continuar y proyectarse, ¿no? Bien, o sea que por el momento... ¿Hola? ¿Me escuchás ahí? ¿Me escuchás bien, Alejandro? Bueno, se nos cortó la comunicación con nuestro columnista económico, Alejandro Otero, pero bueno, por el momento la perspectiva de crecimiento argentino no está, vamos a decir, en su mejor momento, pero lo que sí está, no diría en un buen momento, pero sí está en un momento activo, es la reacción social, ¿no es así, Fede? Y lo vemos constantemente, preocupación en estos momentos de Patricia Bullrich, que bueno, que le preocupa muchísimo que se vuelvan a dar cada vez más saqueos, más volviendo a decir que aumentó el pan, aumentaron los alimentos, ha aumentado, bueno, a ver, las cosas básicas, ¿no? Para una casa, para el desempeño cotidiano de una familia, pero frente a esto, la única respuesta que nos han dado desde el gobierno ha sido, bueno, en el caso del chiquito de 13 años, un balazo de plomo en el pecho. En el caso de otros que tuvieron un poco más de suerte, balas de goma a los pies, ¿no? Sí, la represión es la respuesta que dio este gobierno frente al desencanto social y al hambre. Ahí, mira, vemos, dice, aumentó el asado y también subió el pan. El asado ya
desde que asumió este gobierno, que ni mirábamos el precio, porque un trabajador, mira, ni siquiera la clase media pudo comer asado por lo menos 2 domingos consecutivos. Imagínate los que estamos por debajo, ¿no? A mí me sobran estos 2 años y medio los dedos de una mano. Claro, olvídate. Así que el precio del asado ya lo dejamos de mirar. El del pan no, porque es algo habitual de todos los días, y más en las familias que son numerosas, y ha aumentado, se ha disparado nuevamente. Yo me acuerdo cuando incluso hacían manifestaciones, siempre en Palermo, en Recoleta, siempre en esas zonas, ¿no? Pero que la gente salió a la calle con sus tapados de piel, quejándose porque el tomate estaba 18 pesos el kilo. ¿Se acuerdan que el tomate estaba 18 pesos y hacían manifestaciones en Recoleta? Que no me olvido más la foto de... Mirá, casualmente de un reportero de Telam. La foto de una señora con un tapado de piel, un sombrero muy elegante, y un cartel que decía: en Recoleta también tenemos hambre. El colmo de los colmos. Y sin embargo se quejaba porque el tomate estaba a 18 pesos, que en una semana volvió a bajar y volvió a su precio habitual, ¿no? Pero yo digo, ¿dónde estará esa gente ahora? ¿Dónde estará con el kilo de pan 80 pesos? ¿Dónde estará con el litro de leche a 40? Con todos los precios que estamos viendo hoy, y con la pérdida del poder adquisitivo, que es lo clave acá, porque si de última aumenta el precio, pero el poder adquisitivo es más alto, o tu salario le ganó a la inflación, lo acompaña, claro, si van de la mano. Claro, si van de la mano no hay problema, porque lo que cambia es el número. Vos podés comprar y te rinde lo mismo. Ahora, cuando el poder adquisitivo está por debajo de lo que ha incrementado los precios, el dólar y todo en general, estamos complicados. Bueno, estamos complicados, pero bueno, pensemos en estos discursos esperanzadores que nos han dado desde el gobierno. Veníamos bien y pasaron cosas, el esa te la debo. ¿Cuáles son los más esperanzadores discursos de este gobierno? El último de Mauricio Macri: la pobreza va a aumentar. ¿Qué otra cosa podemos decir, ¿no? que nos haya generado tanta esperanza por parte de este gobierno? En todos los saqueos siempre hubo un kirchnerista, de Patricia Bullrich. Sí. A mí me divierte, ¿cómo era? A mí me divierte la crisis. Me gustan las crisis porque me divierte. De Lisa Carrió, y esta seguidilla, si arrancamos igual podemos seguir. Bueno, esperanzador es tener a Caputo en Brasil también, ¿no? Ahí, por decirlo de una forma, tomando un poco el sol que acá no nos están dejando ver. Pero bueno, esto es lo que nos queda y es lo que nos... No diría nos merecemos, porque me parece que el pueblo argentino no merece esto. Principalmente no lo merecía este chiquito de 13 años que murió con un balazo de plomo en el pecho. No lo merecían los bebés que fueron golpeados también en medio, ya que encima justamente se habla del tema de salvar las 2 vidas, los bebés que fueron golpeados en medio de las represiones, que aparte eran sorpresivas. Me parece que el pueblo argentino no merece este grado de violencia. Es un grado de violencia demasiado hostil, estamos perdiendo muchísimas vidas, y como siempre las vidas se ponen desde este lado, mientras ellos están como Caputo en Brasil. Sí, te iba a decir, porque me acordé de la tapa de Clarín con lo que cerrabas: la crisis se llevó 19 muertos allá en el 2001, y sí, la crisis siempre se lleva a los laburantes, a los trabajadores y a la gente de las clases más vulnerables. Trabajadores y a la gente de las clases más vulnerables. Trabajadores y a la gente de las clases más vulnerables.